Muy buenos días, alumnos. Quien les habla es el profesor William Ceballos. El día de hoy voy a explicar el texto. El enfoque comunicativo y discursivo se fundamenta en el concepto de texto como unidad máxima comunicativa y en el análisis de las propiedades textuales. Estos textos pueden estar formados por un único enunciado o por un conjunto de enunciados. El estudio de los textos se puede realizar desde una perspectiva estática o desde un enfoque dinámico. El comentario de texto es un estudio de tipo estático en el que se analiza, interpreta y valora un producto concreto elaborado por alguien. En cambio, el enfoque dinámico permite entender el proceso de producción e interpretación de los discursos. Ambas dimensiones resultan indispensables para desarrollar de manera óptima la competencia comunicativa. Enunciado, secuencia y texto. Una definición clásica de texto es una muestra de comportamiento lingüístico que puede ser escrito o hablado, pero debemos tener en cuenta un conjunto de múltiples factores, entre los que resultan fundamentales su carácter comunicativo, su carácter pragmático y su carácter estructurado. Ha de entenderse, por tanto, como la unidad máxima de la comunicación frente al enunciado, que es la unidad mínima. El enunciado. El enunciado es el mensaje mínimo y constituye la unidad de comunicación. Sus características son valor comunicativo. ¿Por qué? Porque constituyen por sí mismo un mensaje. Tiene autonomía sintáctica, porque aparecen aislados sin conexión sintáctica con otros enunciados. Posee entonación propia, limitada por dos pausas. Consta de dos componentes, modus o modalidad y dictum o secuencia. Clasificación de los enunciados según el modus. El modus o modalidad es la expresión de la actitud del hablante en relación con el contenido de la secuencia de los mensajes. Están los enunciados declarativos, interrogativos, exclamativos, imperativos, desiderativos y dubitativos. Clasificación de los enunciados según el dictum. El dictum o secuencia expresa el contenido de los mensajes, que se manifiesta en la secuencia sintáctica. Tenemos los enunciados oracionales y los enunciados no oracionales. Secuencia textual. La secuencia textual es la unidad de composición de un nivel inferior al texto. La podemos definir como una estructura relativamente autónoma dotada de una organización interna propia. Habitualmente, una secuencia mantiene relaciones jerárquicas con otras secuencias, dando lugar así a lo que llamamos texto. El texto queda definido de este modo como una estructura secuencial. Las características de las secuencias textuales son autónomas con respecto al texto, con el que se mantienen una relación de dependencia e independencia. Presentan una organización interna propia que puede descomponerse en partes. Se combinan de forma jerárquica dentro del texto con otras secuencias. La necesidad de la secuencia textual surge a la hora de clasificar por tipos los textos, pues estos se caracterizan por una complejidad en la forma de composición y su heterogeneidad tipológica. Por ello, es más preciso y adecuado hablar de secuencias textuales. Ante un texto concreto, nuestro análisis debe consistir en identificar los conjuntos de proposiciones, generalmente párrafos, que constituyen cada una de las secuencias del texto. Para cada una de ellas deberemos efectuar una incorporación a un tipo de secuencia: narrativa, descriptiva, expositiva, argumentativa, dialógica. Lo más habitual es que un texto integre diversas secuencias. Una vez identificadas todas, habremos de observar el modo de relación y la jerarquía que se da entre ellas, y decidir el tipo general del texto ante el que nos encontramos. Para explicar cómo se combinan las secuencias en los textos, podemos hablar de secuencia dominante o envolvente y secuencia secundaria o incrustada.
La secuencia dominante es aquella que se manifiesta con una presencia mayor en el conjunto del texto. En cambio, la secuencia secundaria es aquella que está presente en el texto sin ser la dominante. Tenemos 5 tipos de secuencias: secuencia narrativa, secuencia descriptiva, secuencia expositiva, secuencia argumentativa y secuencia dialógica. Secuencia narrativa. Relata hechos, acciones o sucesos que se desarrollan en el tiempo. Si la secuencia se realiza de un modo prototípico, es posible reconocer los siguientes elementos estructurales: planteamiento, complicación, reacción, desenlace y moralidad. No obstante, estos elementos no se dan en todas las narraciones e incluso el orden puede sufrir alteraciones. Suelen aparecer formas verbales del pretérito, verbos de acción y expresiones temporales para ordenar el desarrollo de los hechos. Secuencia descriptiva. Presenta los rasgos y propiedades de personas, objetos, animales, lugares, situaciones, épocas. Como elementos estructurales podemos reconocer los siguientes: anclaje, que fija el tema; división en partes; diferentes operaciones de calificación y una puesta en relación contextual. Se prefiere el tiempo presente. Suelen usarse verbos de baja carga semántica como ser y tener, así como marcadores discursivos que organizan el contenido descrito. Secuencia expositiva. Tiene un carácter informativo y explicativo. Su objetivo es ayudar a entender asuntos que pueden entrañar algún tipo de dificultad. Es frecuente reconocer dos partes principales: el planteamiento de un asunto complejo y el análisis con las claves explicativas. Estas partes pueden ir acompañadas de una conclusión. Se da en tiempo presente y emplea un vocabulario objetivo, la tercera persona y oraciones subordinadas para desarrollar la explicación. Secuencia argumentativa. Esta secuencia presenta la defensa de un punto de vista sobre un asunto más o menos controvertido. El planteamiento es subjetivo. Habitualmente encontramos los siguientes elementos: introducción, fijación del tema, tesis o planteamiento personal, cuerpo argumentativo y conclusión. Se sitúa en tiempo presente. Recurre a un vocabulario valorativo. Suele usar la primera persona y prefiere las oraciones causales y las relacionadas con la contraargumentación, adversativas y concesivas. Secuencia dialógica. Esta secuencia reproduce la interacción que se da entre dos o más interlocutores. Es posible reconocer dos partes: las intervenciones fáticas que establecen el contacto, como los saludos, y las intervenciones transaccionales, en las que se intercambian información. Estas intervenciones, a su vez, suelen desarrollarse formando encadenamientos de réplicas y contrarréplicas del tipo ofrecimiento-aceptación, ofrecimiento-rechazo, pregunta-respuesta, reproche-defensa, etc. Existen abundantes marcas de primera y segunda persona. Las formas verbales se dan en tiempo presente y hay referencias al tiempo y lugar compartidos. Ahora vamos a hablar sobre el texto. La palabra texto se deriva de la voz latina textus, que quiere decir tejido. Así, un texto viene a ser un tejido hecho de palabras, las mismas que expresan ideas. El texto es una unidad lingüística comunicativa, producto de la actividad verbal humana, que posee un carácter social. Se caracteriza por la adecuación al contexto comunicativo, la coherencia informativa y la cohesión lineal. Su estructura refleja los procedimientos empleados por el emisor y el receptor en los procesos de elaboración y de interpretación. Se construye por medio de dos conjuntos de capacidades y conocimientos: los propios del nivel textual y los del sistema de la lengua. Por consiguiente,
Para acometer el estudio de un texto hay que diferenciar entre los conocimientos propios del nivel textual, texto, secuencias relacionadas, enunciados, y aquellos que se atribuyen al propio sistema de la lengua, que viene a ser oración, grupo y palabra. Características del texto. Es una unidad de lenguaje en uso, en forma oral y escrita. Es una unidad semántica, es decir, de sentido. Transmite un mensaje completo y responde a una intención comunicativa del emisor. Por ejemplo, informar, entretener, prohibir, etc. Cada texto es autónomo porque no necesita la compañía de otras unidades lingüísticas para ser entendido. Propiedades del texto. Llamamos propiedades textuales a los requisitos que ha de cumplir cualquier manifestación verbal para poder considerarse un texto y por lo tanto poder ser instrumento de transmisión de un mensaje en un proceso de comunicación. Las propiedades textuales son la coherencia, la adecuación, la cohesión y la corrección. La coherencia. La coherencia es la propiedad por la cual el texto se nos muestra como una unidad semántica con un significado global. Se ocupa del significado del texto, del tema o temas que trata y de la organización de la información en una determinada estructura. Es decir, de qué habla, qué información da, cómo se ha organizado el contenido, etc. Desde una visión dinámica, la coherencia es un intento de dotar de sentido un discurso en un intercambio comunicativo. El emisor hace el esfuerzo de traducir en palabras las ideas que aparecen en su mente y por su parte el destinatario recorre el camino contrario en la interpretación del texto. La cohesión. La cohesión se logra por medio de relaciones entre palabras o grupos de palabras de la misma oración o de distintas oraciones. Veamos dos ejemplos, ejemplo A y ejemplo B. Ejemplo A. Dice, Mariana tenía hambre y preparó la cena. Siempre lloverá en esta provincia. Los, los ayudó a ganar el partido. Hacía mucho tiempo que quería conocer esa ciudad. Por fin pude viajar. Los cuadernos están sobre la mesa. Ahora vamos a ver el ejemplo B. En el ejemplo B vamos a ver una conversación entre Roberto y Pedro. Roberto le dice a Pedro, ¿te acuerdas de mi primo Juan? Se recibió de arquitecto y se fue a vivir a Río de Janeiro. Él se fue allá porque mi tío tenía un contacto y le consiguió trabajo en una campaña constructora. Pedro le hace la pregunta, ¿extraña mucho? Roberto le responde, sí, pobre, el grandulón dice que no puede dormir y que los domingos son interminables. En ambos ejemplos hay una serie de oraciones. En el ejemplo A, esas oraciones no tienen relación entre sí, no constituyen un texto. En cambio, el ejemplo B es un texto. ¿Por qué? Porque tiene una unidad de sentido, por lo tanto tiene una cohesión interna. Entonces, ¿qué vamos a decir? Que la cohesión es el resultado de una serie de relaciones gramaticales y léxicas de vocabulario entre elementos de las distintas oraciones que componen el texto. Estas relaciones crean un entretejido de significados que sostiene a este. La adecuación. La adecuación es la propiedad que explica las relaciones que se establecen entre un texto y su contexto. Abarca la intencionalidad o propósito comunicativo relacionados con la función lingüística dominante, con la modalidad oracional y con la modalización. Tiene en cuenta también la relación del texto con la situación comunicativa, que se corresponde con un ámbito de uso y que requiere un determinado registro o variedad lingüística, el tipo de texto y el género discursivo. Ejemplo, no es lo mismo hablar por teléfono con un amigo que escribir una carta a una empresa de servicios para reclamar por el importe de una factura. La corrección.
Tal como hemos definido el texto, para poder ser tal ha de cumplir también las reglas del nivel gramatical. Un texto ha de ser correcto gramaticalmente, tanto si es oral como escrito, sobre todo en los ámbitos profesionales. Por ello, es relevante conocer bien no solo la ortografía, sino también la norma relativa a los usos de las clases de palabras, la sintaxis de la oración y el empleo de un vocabulario preciso y amplio. Eso es todo, alumnos. Gracias.